Había en el aire de la cabaña un olor a madera vieja y a leña que se negaba a dejarse vencer por el verano. Gloria rozó con la yema del dedo la capa de polvo sobre el respaldar de la silla donde solía sentarse su abuela, y por un instante la casa entera pareció contener la respiración, como si el lugar fuera un cuerpo que aguardaba a que alguien, finalmente, descorriera el vendaje. Si te quedas hasta el final de esta historia, te prometo que valdrá la pena. Suscríbete y deja tu like para que lleguen más relatos como este. Quédate hasta la última página. Hay secretos, cartas que atraviesan generaciones y una promesa de reparación que no se resuelve sin valentía. La cabaña quedaba al borde de Marble Falls, donde la tierra se doblaba en colinas suaves y los caballos encontraban sombras solo a la hora del mediodía. Gloria había llegado desde McAllen con un pequeño baúl de viaje y la sensación nueva, extraña y punzante de pertenencia. La casa le pertenecía ahora porque Margaret Evans, su abuela, había muerto y con su último aliento le había dejado la llave clavada en la ventana, como quien deja una brújula oculta. El pueblo hablaba en voz baja. Algunas mujeres del corral habían cruzado la calle solo para verla entrar. Otras habían encogido los hombros y vuelto al hilado. La verdad de Margaret, si alguna vez la hubo en voz alta, estaba guardada en papeles. El baúl permanecía bajo la ventana del dormitorio, de madera teñida y con herrajes que habían visto más de una mano. Gloria lo rodeó con cuidado, temiendo encontrar en su interior una memoria insoportable o, en cambio, nada en absoluto. Las bisagras protestaron con un quejido sordo cuando la abrió. Sobre todo, el baúl guardaba pañuelos de encaje, algunas fotografías desteñidas y, en el fondo, un cuaderno de tapas gastadas envuelto en un rebozo azul, el rebozo de Margaret, con la costura aún tibia de tantos brazos consolados. Fue el cuaderno lo que hizo que el pulso de Gloria se apresurara. Sobre la primera página, en tinta ya pálida, una letra fina decía simplemente: «Para quien tenga coraje». Las cartas no hablaban de lo que Gloria esperaba. No había testamentos de tierra ni recetas de cocina. Había nombres trozados, apodos, fechas que cruzaban fronteras y, entre líneas, la palabra que abrió una grieta en la piel de su historia: Rossini, Giovanni, McAllen. Una entrada a la que Margaret había añadido un apretado garabato: «Si te atreves, busca a Pablo». Gloria leyó esa frase en voz baja, como quien recita una oración olvidada, y sintió que el mundo se reacomodaba a su alrededor. Un secreto se desplomaba en su regazo, y con él la curiosidad la empujó fuera de la cabaña hacia la carretera polvorienta. No tardó en buscar a Pablo Jiménez. Lo encontró a la mañana siguiente, recortado contra el sol en la sombra de la herrería del pueblo, las manos manchadas de grasa y la mirada calma de quien conoce caminos. Pablo había oído rumores, todos los pueblos los tienen, pero su voz fue medida cuando Gloria le entregó el cuaderno. «Si Margaret lo quería así, es por algo», dijo él, sin preguntas inútiles. Ofreció su caballo y su compañía con la naturalidad de quien ha aprendido que las promesas se sostienen mejor cuando se comparten. Gloria aceptó. Había en su decisión más que curiosidad. Había necesidad de saber quién era esa otra persona que Margaret nombraba como si fuera una puerta secreta. El viaje fue un montaje de paisajes y pequeños descubrimientos. Pasaron por canteras donde el aire olía a hierro, por una cantina donde las voces se apagaron al ver a la mujer que venía de la cabaña de la abuela. En San Antonio, una mujer llamada Luz Montoya reconoció la letra de Margaret en una carta que guardaba desde hacía años. «Margaret me ayudó una vez», confesó Luz, las manos temblorosas por la memoria. «Trajo pan, una curita y una promesa, que si algún día hiciera falta, se me pidiera». Luz recordó un joven italiano, un tal Rossini, que había vivido en los corrales del lado oeste y que se había ido una noche con maletas hechas de trapo. No supo decir por qué se había marchado, solo que dejó atrás 2 niñas y un nombre que no terminó de olvidar: Giovanni.
Cada pista que hallaban era una pieza de vidrio, cortaba la duda, dejaba la luz. Rosa Coletti, una anciana de voz seca, aportó un testimonio que clavó más la aguja en la verdad. En la misión de San Antonio, donde las velas olían a cebo y la madera crujía como si también tuviera plegarias, el sacerdote revisó registros de bautismo con una solemnidad que a Gloria le sonó antigua y justa. Allí, entre fechas y nombres que el tiempo había arrugado, hallaron una anotación en la que figuraba un apellido que, de modo indigno, latía como un corazón: Evans y Rossini, juntos en un bautizo que hablaba de una complicidad pasada entre familias. La idea de que Margaret hubiera sabido más de lo que decía la sorprendía menos que la prueba misma. Algo del pasado se había entrelazado con el presente sin avisar. En cada pueblo, en cada posada con lámparas de aceite, Gloria fue construyendo la imagen de alguien que había vivido cercado por el dolor y la distancia. Giovanni apareció en su imaginación como un hombre de manos ásperas y mirada dura, protectora de unas hijas que eran su mundo. Margaret, en cambio, se mostraba en fragmentos, una mujer que vendía panes, que curaba a los niños, que guardaba secretos como si fueran hortalizas preciadas. El cuaderno contenía entradas de fechas, nombres, direcciones a medias y una nota críptica sobre un hombre, Giuseppe, que había sido testigo de algo que nadie más había querido recordar. No todo en la búsqueda fue ternura y confidencias. Thornton, el especulador de Marble Falls, emergió como una sombra que no respetaba lutos. Cuando, finalmente, los nombres comenzaron a converger en un punto geográfico y emocional, Gloria sintió que la distancia que abría desde su cabaña hasta la vida de Giovanni se acortaba con cada paso. Encontraron la finca en una loma donde el viento arrancaba la sequedad de la tierra con la misma soberbia con que un hombre puede negar lo que siente. Giovanni la vio llegar como quien ve llegar una tormenta, con reconocimiento inmediato que se tornó en frialdad. No hubo abrazo. La primera palabra suya fue una barrera. ¿Qué buscas aquí? Gloria, por su parte, respondió con la verdad que la había guiado. Soy la nieta de Margaret, traigo cartas, hay cosas que su abuela dejó. Giovanni, duro por costumbre y por dolor, retrocedió. El encuentro se cerró como si hubiera una puerta de hierro entre ellos. Su incredulidad fue un cuchillo que cortó lo que Gloria había esperado. El rechazo de Giovanni no fue una escena de teatro, sino un accidente lento. Se negó a aceptar la paternidad transmitida por un apellido, la idea de que Margaret hubiera participado en algo que él consideraba simple y directo. Mi vida es aquí, dijo, protegiendo a sus hijas con una postura que no permitía rendijas. No necesito que una mujer muerta me traiga fantasmas. Las niñas miraban desde el porche, sin comprender del todo, con la incomprensión que a veces es más limpia que la ira adulta. Gloria comprendió, con una claridad que dolió como el frío, que la verdad no es siempre bien recibida. Puede ser pesada como un saco que nadie quiere cargar. Se produjo entonces un retroceso necesario. Gloria y Pablo tomaron distancia para no servir de irritante en una herida aún cruda. En la soledad del viaje de regreso, Gloria repasó cada palabra del cuaderno de Margaret como quien consulta un mapa en el que ya se sabe que hay trampas. Pablo la escuchó en silencio, con la lentitud de quien sabe que las certezas no se forjan a golpes. Entre ambos surgió un cuidado práctico. Tendieron un plan que no prometía milagros, pero sí pasos concretos. Buscarían una prueba más, algo que pudiera tocar la incredulidad de Giovanni sin ofender su orgullo. Así volvieron a los archivos municipales, a los nombres de testigos, a la figura de Giuseppe, hasta que un viejo escribiente en Laredo sacó un pliego amarillento donde constaba una anotación marginal, un pago, una entrega, un nombre escrito por alguien que ya no estaba para recordar por qué lo escribió.
La evidencia llegó como un hartazgo del tiempo, una carta sellada dirigida a una señora Margaret E. y en su interior la confesión de un hombre llamado Giuseppe acerca de un intercambio de niños en la comarca tras una gran fatalidad. El documento no era una sentencia, era una puerta. Gloria, con manos que temblaban solo un poco, llevó esa carta a Giovanni. La lectura fue tensa. El papel hablaba con voz ajada, pero hablaba. Giovanni sostuvo la hoja como si fuese hielo y la miró hasta que sus ojos se empastaron. En la noche que siguió, la casa de Giovanni parecía contener el aliento, las niñas jugando en la oscuridad, la leña reemplazando el calor del agoz y el hombre solo con la duda que se le había metido en la garganta. El cambio no fue inmediato. Giovanni necesitó tiempo para permitir la posibilidad de un vínculo que, hasta entonces, había rechazado con la fiereza de quien ama a su manera. Se encerró en su labor, multiplicó las salidas al campo y construyó una distancia que nadie quiso invadir. Pero el tiempo, aliado de la verdad, trabaja sobre las grietas. Giuseppe vino en persona una tarde con el rostro curtido por el viaje. No traía autoridad, traía solo memoria. Su testimonio fue simple y directo. Confirmó lo que el papel decía, habló de un intercambio hecho ante la miseria, de familias que tomaron decisiones por miedo. Giovanni escuchó, y el silencio que siguió a las palabras de Giuseppe fue largo y necesario. Las niñas se acercaron entonces, sin rencores, y, por primera vez, Giovanni dejó caer la coraza con una torpeza humana que le hizo a Gloria pensar en un hombre que aprendía a ser padre de nuevas maneras. Mientras Giovanni meditaba su respuesta, la sombra de Thornton no se había desvanecido. El especulador apretaba con cartas de cobranzas y con hombres que rondaban la linde de la finca. Gloria comprendió que la reconciliación entre ella y Giovanni no bastaría si la tierra, la casa, la vida se perdía por deudas. Se necesitaba acción, llamar a quienes en el pasado Margaret había auxiliado, recabar favores, convocar a la comunidad. Pablo se movió con la determinación de quien pone las manos en la tierra y en las gentes. Organizó jornadas de trabajo, arregló cercas, trajo hombres dispuestos a defender la propiedad con la honestidad de su sudor. El plan no era heroico, era de trabajo, de despiertos y manos enlazadas que apilan madera y cierran puertas. La comunidad respondió, lenta pero firme. Rosa Coletti trajo ollas de caldo y mujerío para vigilar la linde. El posadero prestó caballos para transportar madera. La misión puso una colecta para pagar una parte de la deuda más urgente. Todo junto era un gesto de tejido social que Margaret había dejado implícito en sus cartas, las redes de favor que se pagan con el tiempo. Thornton, al verse sin el colchón de silencio que esperaba, decidió que su negocio no prosperaría sin un golpe mayor. Orquestó amenazas veladas, envió recados con la promesa soterrada de pérdida. Gloria y Pablo no respondieron con violencia, respondieron con comunidad, con pruebas y con documentos en regla, y con la certeza de que la verdad y el trabajo pueden doblegar la avaricia cuando se unen. La reconciliación entre Giovanni y Gloria no fue una flor que se abriese de un día para otro, fue un proceso de altas noches y decisiones pequeñas, compartir un café en la cocina, permitir que las niñas le llamaran por un nombre nuevo, que una foto de Margaret quedara en la repisa. Cuando había que decidir algo, no se alzaba ya la voz de uno solo. Se reunían a la mesa, y entre la panza del postaño y la jarra de vino, se buscaba el modo de seguir adelante. Gloria empezó a madrugar por costumbre y no por obligación. Había descubierto que los amaneceres tenían la paciencia necesaria para desatar los nudos interiores. Sentada con los pies sobre el escalón, veía cómo la niebla soltaba su cuerpo sobre los potreros y, a la distancia, los chicos de la misión partían hacia sus labores con mochilas de cuero y el paso ligero de quien ha sabido que el día promete trabajo.
A veces, cuando los remolinos de polvo jugaban con las briznas secas, pensaba que Margaret habría sonreído de ver a tanta gente disfrutar de lo que ella, en vida, había querido sostener. Un lugar donde el esfuerzo no fuese moneda de soledad, sino de pertenencia. En las noches, después de acostar a las niñas, Gloria abría el cuaderno de Margaret otra vez. No eran solo las notas legales o las listas de acreedores. Había páginas donde la caligrafía, más insegura, se volvía confesión. Aparecían nombres de mujeres que Margaret había ayudado en tiempos de crisis, direcciones de campesinos que le habían prestado herramientas, una receta para un ungüento que curaba raspaduras profundas y, en la última sección, instrucciones sencillas sobre cómo tratar con extraños que llegaran en busca de ayuda. Nunca cambies la puerta por miedo, anotaba en una letra que a veces se movía por la mano de una mujer que había reído poco, pero con firmeza. Gloria leyó esas frases hasta hacerlas propias y en ellas encontró la brújula para convertir la cabaña no solo en refugio familiar, sino en un núcleo donde aprender a cuidarse sin esperar a que viniera un salvador. Pablo fue, poco a poco, el hombre de los detalles. Había una manera suya de aparecer con herramientas en el alero de la casa que no pedía permiso. Primero arreglaba la puerta, luego el cajón de la cocina, después la cerca del potrero. No habló de planes grandiosos, más bien se limitó a construir, hilo a hilo, la posibilidad de un futuro compartido. Su taller, una galería de madera al lado del granero, comenzó a llenarse de objetos comunes hechos con paciencia. Sillas robustas, mesas pequeñas para las niñas, un portón nuevo pintado de un verde que combinaba con el pasto. Cuando Gloria lo miraba desde la distancia, le parecía que él era la traducción práctica de una promesa muda. Si alguien cuida lo necesario, lo demás se da. Giovanni se movió como quien aprende a habitar otra voz. Al principio, su timidez emocional era hierro frío. Con el tiempo, se ablandó en acciones. Compró semillas mejores para las hortalizas y plantó un par de olivos en el cerco norte, pensando en un legado que no exigiera hablar demasiado. En las noches, a veces se quedaba al borde del porche con una copa en la mano, observando a las niñas dormir. Su mirada, áspera en el trato, se volvía tensa de cariño. No hubo promesas retóricas ni grandes confesiones. Hubo, en cambio, el ajuste de una correa de cuero en la silla de montar, la reparación de un colador, la manera en que colocaba la foto de Margaret en la repisa pensando en qué lugar sería el mejor para que su recuerdo quedara vivo sin estorbar. La vida comunitaria, más que un regreso a la normalidad, fue un descubrimiento de nuevas rutinas. La misión reunió a madres para enseñar a tejer, a hombres para compartir técnicas de riego y a jóvenes para leer cartas y llenar formularios. Una pequeña gramática para enfrentar el mundo que exigía cuentas y papeles. Rosa Coletti coordinó una despensa que se hizo indispensable en los inviernos. El posadero organizó caminos para llevar mercadería. Los niños de la villa empezaron a venir los sábados a aprender a montar y a cuidar animales. La solidaridad, que había sido el sostén para salvar la finca, se transformó en sistema, intercambios, favores medidos por horas de trabajo, recetas que se fueron transmitiendo como herencias orales. Hubo también señales de que la herida no había desaparecido por completo. De vez en cuando, la sombra de Thornton cruzaba la linde en conversaciones que comenzaban en voz baja. Alguien avisaba que lo habían visto en la estación cambiando de rumbo, o que había entrado en el pueblo con la mirada de quien busca un atajo. No hubo nuevos intentos de lucha abierta. La derrota le había dejado algo de orgullo oxidado, y su ira se dispersó en viajes que no conducían a nada.
Pero la memoria de su amenaza quedaba viva como advertencia, un recordatorio de que la paz costaba mantenimiento constante, no simples discursos de reconciliación. Un día llegó a la puerta un viajero inesperado, una maestra de la localidad vecina que traía consigo un pedido de Margaret que Gloria no había conocido. La mujer, de manos fuertes por escribir y ojos que habían visto muchos campos, dijo haber recibido en vida de Margaret un encargo secreto, que la cabaña estuviera dispuesta a recibir a niñas y niños cuyos padres no pudieran sostener la escuela, al menos por un tiempo. Era una propuesta práctica, ligera, sin ceremonias, que Margaret había confiado a quien cuidaba sus dinerillos y su rebozo azul. Gloria, al escuchar el ofrecimiento, sintió una sacudida que no era comodidad ni miedo. Era la conciencia de que algo heredado no era solo posesión, sino deber. Así nació el pequeño taller escuela en la sala contigua de la casa. No era escuela en el sentido pleno, sino un lugar donde se leían párrafos en voz alta, se enseñaba a bordar, se repasaban operaciones con cuentas de madera y se hablaba de cómo arreglar un arado o una puerta. Las niñas de la región, que antes pasaban larguísimas horas solas o bajo miradas dispersas, empezaron a venir con libros viejos y cuadernos con hojas arrancadas. La maestra, con disciplina suave y risa clara, supo convertir la curiosidad en hábito. Gloria ayudaba llevando pan y contando historias sobre Margaret. No la exaltaba sin mesura, sino que dejaba que las acciones, las recetas, las cartas, el rebozo, contaran lo que debía decirse. El rebozo azul se convirtió, sin intención, en símbolo. Lo colgaban cerca de la ventana cuando había reunión, lo envolvían en los entierros que sucedían en la región y, en una ocasión, cubrió la cuna de un recién nacido en la casa de Rosa. No era un amuleto mágico, era una pieza cargada de recuerdos y de decisiones. Gloria, al tocar su tejido, pensaba en las manos que lo habían tejido y en las manos que ahora salvarían a otras manos. Había en ese acto una continuidad que le gustaba nombrar en silencio. No dejamos lo necesario a la suerte, lo plantamos como quien planta un árbol con la certeza de que dará sombra a más de uno. Con el tiempo, la misión y la cabaña se volvieron puntos de encuentro para que los problemas pequeños y grandes encontraran solución. Hubo, por ejemplo, una discusión por la marca de unos potreros que amenazó con dividir a dos familias amigas durante meses. La vieja costumbre de llamar a los ancianos del pueblo, hombres y mujeres que tenían la memoria de las cercas y la gramática de los deslindes, sirvió para poner las cosas en su sitio. Se hicieron lecturas de documentos, se tomaron testimonios, nada de tribunales modernos, sino reuniones con tés y pan, con decisiones firmes y aceptadas por quienes conocían el terreno. Ese modo de actuar, que en otros tiempos hubiera parecido ingenuo, ahora funcionaba porque la gente se recordaba a sí misma que la pertenencia se repara cuando se la escucha. Los inviernos ya no se vivían con la tensión de la pobreza que amaga. No obstante, un año llegó una sequía que puso en riesgo la siembra. Los manantiales bajaron más de lo habitual y algunas capas del campo quedaron agrietadas. Fue un tiempo de pruebas. Las reservas de heno se hicieron escasas y las cuentas, por un momento, parecieron volver a tensar la cuerda de los acuerdos. Pero la comunidad, esa red que se había tejido para salvar una casa, respondió como se responde ante una amenaza tangible. Se organizaron turnos de riego comunitario, se hicieron zanjas para derivar agua de un arroyo vecino y se compartieron semillas resistentes traídas por un pariente lejano que conocía plantas menos exigentes. Gloria coordinó la cocina para quienes trabajaban hasta el atardecer. Pablo preparó unas bombas de manguera con restos de metal que salieron buenas. Giovanni cedió parte de su tiempo de caballeriza para mantener en marcha el transporte del agua. La sequía enseñó algo que ya sabían en su raíz: la vida en común fortalece lo frágil.
En medio de esos días duros, el lazo entre Gloria y Pablo se reforzó en gestos cotidianos que no tenían la solemnidad de las declaraciones públicas. Pablo no dijo te amo en una gran noche, lo dijo con silencios llenos. Dejó la mantita de lana sobre los hombros de Gloria cuando regresaba fría del patio. Vino con una provisión de clavos cuando la puerta chirriaba. Hizo la cadena de la higuera para que los niños pudieran trepar sin peligro. En una tarde de lluvia, cuando la madera recién apilada necesitó estar cubierta, Pablo se sentó frente a ella en el porche y sin levantar la vista de sus manos, tomó las de Gloria entre las suyas y sostuvo que no quería irse de allí. Fue una proposición sencilla, sin adornos, como quien ofrece un lugar en su vida más que un anillo. Gloria, con la nariz marcada por el trabajo y el talle de la fatiga, respondió con un gesto que equivalía a aceptar. Dejó que su mano reposara en la de él, y aquel roce bastó para que ambos reconocieran lo que ya sabían. La costumbre de la comunidad también dio paso a pequeños rituales. Un jueves de mercado en el que se traían objetos para intercambiar. Una oración antes de la siembra en la que se nombraban los nombres de los que habían muerto y los de los que estaban por nacer. Una cena de agradecimiento por la cosecha mínima que esta vez fue suficiente. En una de esas veladas, un grupo de guitarristas se juntó en torno a la lámpara de aceite y cantaron viejas canciones que hablaban del camino, del polvo y del retorno. La música, de cuerdas honestas y voces gastadas, fue la compañía que cerró noches con la misma ternura con la que Margaret había cerrado sus notas, con exactitud y sin brillo innecesario. El tiempo, que cura y también recuerda, fue desplegando pequeñas pruebas de lo que habían construido. Llegaron cartas de personas a quienes Margaret había ayudado años atrás. Algunas eran agradecimientos, otras simples noticias. Se supo que una mujer a quien la querencia de Margaret había salvado de una noche difícil, había aprendido a hilar y ahora vendía telas en el pueblo vecino. Otra familia, antes en la calle, había encontrado un puesto de trabajo gracias a las redes que Margaret había dejado activas. Esas cartas llenaron una caja de cartón que Gloria guardaba en el armario de la cocina, y cada tanto la abría para leer nombres y efectos de un pasado que continuaba vivo. Una tarde de otoño, cuando las hojas del olivo dejaron caer su dorado sobre el sendero, llegó a la cabaña una joven con aspecto de mensajera. Traía consigo un pequeño paquete envuelto en pergamino y una nota sin remitente. Al desenvolverlo, Gloria encontró un libro antiguo gastado por manos desconocidas, y dentro otro rebozo, este de tono claro y delicado, con un bordado que nadie en la casa supo descifrar de inmediato. La nota decía apenas, por si alguna vez hace falta recordar que no todo está perdido. No había firma, pero la carta llevaba la dirección de una comunidad lejana y un sello que olía a humo de estufa. Nadie supo quién lo había enviado. Todos supusieron que Margaret de alguna manera había tejido más redes de los que habían imaginado. Esa noche, mientras la luz de las lámparas llenaba los rincones y las niñas dormían con el rumor del viento, Gloria estuvo un largo rato en la penumbra con el rebozo azul en las manos. Lo posó sobre las rodillas, lo desdobló, lo volvió a mirar. Cada hilo llevaba la memoria de una persona que había sido y había querido ser algo más que una propietaria, una guardiana. Al tocarlo, sintió acompasar su respiración con la de quienes la habían antecedido. No había grandilocuencia en su conciencia, solo el peso dulce de la responsabilidad. Sabía ahora que lo que había salvado la finca no era una victoria de palabras, sino la continuidad de actos. Cocinar para quien llega, arrimar la leña, enseñar a tejer, defender a un vecino, ofrecer la mesa sin mirar el recibo. Margaret, en su ausencia, había logrado que la casa fuese ecosistema. Al cerrar los ojos, Gloria imaginó el polvo del camino en movimiento, no como lastre, sino como hilo conductor.
Vio rostros que aún no conocía, escuchó voces de gente que vendría a la cabaña por ayuda o por consejo, y sintió que la casa, como un corazón, latía por fuera y por dentro. Pablo se apoyó en el marco de la puerta y la observó. No dijo nada. Su silencio era el acompañamiento perfecto para la decisión que se había ido formando en ella. No ser dueña de una casa cerrada al mundo, sino guardiana de un lugar que enseña a resistir. En la mañana siguiente, con la piel todavía fría del sueño, Gloria salió al patio con un saquito de semillas que había guardado desde el verano. Al cruzar, vio a Giovanni ya en el potrero, con la azada al hombro y el gesto concentrado en la tierra. Se acercó sin anunciarse y dejó las semillas en la palma de su mano. Giovanni, con la misma brusquedad que empezaba a parecerle familiar, tomó una de las semillas y la puso en su dedo. Sonrió con una mezcla de orgullo y extrañeza. Sembrar, ahora, era también sembrarse a sí mismo en una vida que no le pertenecía solo a él. Gloria puso las manos al borde de la tierra y sintió un frío que no era desánimo sino llamada. Supo que habría más días difíciles, más visitas inesperadas, posibles dudas y quizás ausencia también. Pero, en esa sensación, en el olor de la tierra removida, en el martilleo lejano del taller de Pablo, en la risa de las niñas que corrían hacia la higuera, halló una convicción tranquila. La casa seguiría siendo un refugio y una escuela, un lugar donde las manos se reunirían para hacer lo que el pasado no había sabido terminar. Y con la certeza de eso, dejó caer la primera semilla en el surco, como quien marca un comienzo y un compromiso a la vez. La semilla cayó en la tierra y, por un instante, todo lo demás pareció ocupar un lugar secundario. Los pasos de las niñas en la higuera, el chirrido lejano de la rueda del molino, la voz apagada de alguna vecina que llamaba desde el camino. Gloria se quedó con las manos hundidas hasta el cuello en barro fresco, sintiendo que aquellos granos tan pequeños contenían más promesas que cualquier discurso formal. Giovanni la miró desde el surco, con las manos callosas apoyadas en la azada. Había en su mirada una mezcla de asombro y respeto que la hizo sonreír. Los días que siguieron organizaron la vida de la casa de un modo nuevo y casi imperceptible. Se levantaban con la claridad tenue del alba y antes del pan había un silencio de trabajo. Alguien barría, otros limpiaban los jarros, las niñas corrían a ocupar su rincón y practicar las letras en hojas recicladas. Gloria empezó a marcar horarios en una tabla de madera, no por rigidez, sino por coherencia. Por la mañana, cocina y huerto. Al mediodía, lecciones de tejido. Por la tarde, un espacio para escuchar a quien viniera. La casa, que antes había parecido un centro de gestos dispersos, comenzó a funcionar como un organismo que sabía dónde colocar sus fuerzas. La noticia se esparció como siempre lo hacen las cosas valiosas entre gente que confía, sin altavoces, con pasos y preguntas en la puerta. Llegaron primero mujeres jóvenes con manos torpes y ojos curiosos. Luego, un hombre que pedía solo una taza de caldo y se fue enseñando a leer su nombre. Una madre con un bebé en el rebozo que se sentó en un rincón y entre puntadas contó cómo había perdido la casa después de la feria. Un viejo de la loma que traía semillas ajenas y con gesto solemne dejó un saquito a la mesa. Cada presencia añadía un hilo al tejido de la casa. Una tarde, mientras Gloria apretaba la lana entre los dedos y explicaba cómo pasar el hilo por el peine del telar, la puerta se volvió a abrir. Entró una mujer de rostro cansado pero ojos vivos, la misma mensajera de antes, o al menos así la recordó Gloria, por la expresión y la manera pausada en que dejaba caer las cosas sobre la mesa. Traía consigo un paquete sellado con cera pálida. Sin prisa, desplegó una carta doblada. Las letras interiores, escritas con caligrafía clara, nombraban la comunidad lejana que aparecía en la nota. Decía, en pocas líneas, que el rebozo azul había sido un gesto entre madres que nunca se conocieron, un pacto de cuidado que se renovaba cuando alguien tomaba la decisión de no cerrar la puerta.
Gloria sintió que la frase «no todo está perdido» volvía a posarse sobre la mesa como una lámpara. No era un consuelo vacío, era una constatación. Otros habían tenido la misma urgencia y, desde lugares distintos, habían tejido acciones concretas. La carta proponía además algo que ningún papel había exigido hasta entonces: un encuentro. Un intercambio de semillas, de patrones para los tejidos, de libros viejos que cualquiera pudiera leer. Era, sobre todo, una invitación a confiar en una red que funcionaba sin jerarquías, solo con la regla mínima de atender al otro. Pablo, que había permanecido en silencio hasta entonces, miró al grupo y dijo: «Si vamos a abrir esa red, tendremos que hacerlo despacio. No basta con recibir, hay que aprender a sostener». Su voz, firme y sin teatralidad, fue recibida como un mandato plausible. Giovanni asintió con la cabeza, recogiendo la azada como quien toma una promesa. Esa noche, la casa supo que la tarea no sería solo resistir las urgencias inmediatas, sería construir un lugar que pudiera multiplicarse. Se discutieron horarios, quién cuidaría del huerto, cómo organizar los trueques, qué enseñar a los jóvenes para que, un día, otros pudieran sostener lo que ellos empezaban. Entre las voces y las puntadas, la presencia de Margaret se percibió con menos nostalgia que antes. Era ahora una brújula práctica, las lecciones hechas acto. Y cuando el viento trajo hojas secas que golpearon las ventanales, Gloria se quedó junto al fuego, con el rebozo azul sobre las rodillas, y supo que la casa no sería un monumento al pasado, sino un taller permanente. Para la vida, para el oficio y para la ternura que se aprende en el gesto cotidiano. Afuera, en la penumbra, alguien dejó una luz encendida en el sendero, como si el camino desease ahora ser también escuela. A la mañana siguiente, el sendero todavía guardaba la humedad de la noche. El farol que alguien había dejado encendido aún parpadeaba junto al portón cuando la casa se despertó en silencio. El ritmo de siempre, manos que se alistan, fuego que rechina y jarras que tintinean. Gloria salió antes que los demás, con el rebozo azul envuelto sobre el pecho como una promesa que no había de soltarse. Fue a la habitación donde guardaban las semillas y, con una luz temblorosa, extendió sobre la mesa los saquitos que habían ido llegando. Trigo, maíz de grano fino, habas, altramuces, unas pocas semillas de girasol que el viejo de la loma había traído como ofrenda. Las mujeres la acompañaron, cada una con su tarea. Lucía revisaba etiquetas escritas con lápiz y dedos manchados de tinta. Marta, que tenía una voz que sonaba a tambor, doblaba trozos de tela para proteger las semillas del polvo. Las niñas, con reverencia casi religiosa, colocaban pequeñas notas con el nombre de quien las había donado. Se hizo como siempre, un gesto sencillo convertido en rito, porque el cuidado de lo pequeño era el primer requisito para que algo grande tuviese base. «No podemos irnos con todo», dijo Giovanni, cuando Pablo lo encontró junto al huerto, limpiando los surcos con la azada. Pablo dejó la pala a un lado y miró al hombre que había aprendido a medir el mundo por la resistencia del suelo. Tenía la frente surcada de ayer, pero una calma que ya no era dura, sino decidida. «No se trata de vaciar los graneros», respondió Pablo. «Se trata de sembrar confianza que nos devuelva más. Si viajamos con cuidado, con lo justo, volveremos con libros, patrones y otras semillas. Si nos apresuramos por miedo, quedaremos sin nada». Giovanni miró la casa, sus ventanas que respiraban humo y las sillas dispuestas en círculo como una asamblea de esperanzas. Relamió los labios, indeciso entre la lógica del surco y la sed de futuro.
Mientras discutían, llegó desde el camino la figura de una mujer con el poncho raído. No era mensajera, era alguien que venía con la prisa de quien ha decidido no callar una noticia. Traía bajo un brazo un fardo pequeño y al entrar dejó sobre la mesa un cuenco con leche cuajada. Sus ojos buscaban a Gloria. «Vengo de la feria», dijo sin presentación. Anoche pasaron 2 hombres en una carreta. Ofrecían trabajo y compraban semillas, lo que no es raro, pero caras nuevas también, con palabra suave. Dicen que en el pueblo del río han abierto un puesto donde aceptan intercambios, telas por semillas, herramientas por patrones. Dicen que andan organizando una red. El aire de la cocina cambió, las puntadas se detuvieron como si la casa misma escuchara. La mujer se quitó el poncho y lo dejó como quien deposita un testimonio. Traían monedas y contratos, añadió, con la voz ya mermada. Muchos vendieron porque necesitaban. Yo no vendí, pero vi cómo algunos se iban con bolsas llenas y ojos vacíos. Gloria acarició el cuenco de leche y pensó en la carta que había llegado de la comunidad lejana. Esa red que prometía abrigo no era un ideal abstracto, era ahora un hecho palpable, con manos y riesgos. Sus dedos rozaron el rebozo y, sin pensarlo, sostuvo que la casa no podría vivir de puro ideal. También debía aprender a pesar, a proteger lo que era frágil. Se reunió la gente en la sala principal. Alguien encendió un poco más de luz. Afuera, el día se estiraba con parsimonia. Pablo habló primero, con la calma que ya conocían. Explicó que la carta proponía un encuentro verdadero, no un simple comercio. Propuso enviar una delegación para aprender a recibir y dar, y al mismo tiempo reservar en la casa una cantidad mínima de semillas y alimentos para resistir hasta la próxima cosecha. «No iremos con las manos vacías», dijo Pablo. «Iremos con lo que podamos ofrecer sin comprometer la casa. Aprenderemos reglas, patrones, cómo intercambiar sin vender la vida». Giovanni, que había pensado en otra cosa, se inclinó hacia la mesa y trazó en la tierra una línea con la punta de la herramienta. Era su manera de hablar, dibujar límites. Si la red es buena, traerá más manos, pero si viene gente con hambre, vendrá quien quiera aprovecharse. «No sé si confío en palabras que suenan a feria», murmuró. «A veces la feria te deja sin semilla y con deuda». Hubo un silencio que no era obstinación, sino cuidado. Gloria respiró hondo y recordó las manos que habían acercado a la casa, la madre con el bebé, el viejo de la loma, la mensajera que había traído la carta. Recordó la luz en el sendero que alguien había dejado. Y decidió. «Iremos despacio», dijo ella. «Elegiremos quién sale y quién queda. Giovanni, tú te quedas a cuidar el huerto. Pablo, irás tú, y llevarás a Mateo, que conoce caminos. Yo organizaré un registro, quién necesita qué, para que cuando volvamos cada cosa tenga dueño y no se disperse». Mateo, sorprendido, asintió. Era un joven que había aprendido a leer poco a poco en las lecciones y que hablaba con facilidad en los mercados. Sus manos sabían desenredar nudos de palabra. Alguien propuso llevar a la hija de la mensajera como aprendiz. Era una forma de asegurar que el intercambio tuviese rostro humano, no solo carrozas y hojas selladas. Se prepararon paquetes con la seriedad de quien embala lo que no puede regenerarse. Cada saco se ató con cuidado. Cada etiqueta llevaba el nombre del donante y una nota sobre su destino. Para trueque, para compartir, para guardar. Gloria marcó una tabla nueva y la clavó en la pared. Inventario de salidas. Era un acto pequeño, administrativo en su forma más humilde, pero servía para contener la decisión en algo concreto. Antes de partir, la casa ofreció algo más, una porción de pan tibio y una jarra de vino. Los que partían recibieron abrazos largos, y los niños hicieron dibujos que guardaron en el bolsillo de Mateo como amuletos. La despedida no fue teatral, fue concreta, con el peso del trabajo que cada cual hacía.
El camino hacia el pueblo del río no era largo, pero el paisaje parecía haber concentrado en sus laderas una especie de expectativa. Los primeros campos mostraban la generosidad y la dureza de la estación, surcos bien hechos, pero también algunos parches que el tiempo había marcado. En una era, una viga de madera había sido colocada en el borde del sendero para ayudar a cruzar un brazo de agua. Era ofrenda de manos amigas. Al llegar al puesto, encontraron un conjunto de lonas y mesas donde la gente se agolpaba con cajas y telas. Había quienes vendían, quienes compraban y quienes como ellos ofrecían para intercambiar. No todo era ruido de feria. Allí también se reunían ancianas que intercambiaban saberes con la parsimonia de quien deja legado. Mateo caminó con paso decidido y Pablo habló sin prisa con un hombre que parecía encargado de los trueques. Los primeros intercambios fueron tímidos y después se hicieron abundantes. Un patrón de tejido por 3 saquitos de maíz, un libro viejo por una docena de altramuces, unas agujas de coser por semillas de girasol. Entre las transacciones, los ojos de Pablo buscaban lo práctico, papel con reglas, un hombre que enseñara cómo documentar los cambios y libros que explicaran las técnicas de conservación. Encontraron con sorpresa un tomo con patrones de tejido que les pareció casi un mapa de posibilidades. Sin embargo, no todo resultó sencillo. En una de las mesas, un grupo de comerciantes ofreció dinero por grandes cantidades de semillas. Era una oferta tentadora, con monedas brillantes que llamaban a la seguridad inmediata. Unos pocos cedieron y vendieron, y el murmullo que dejó eso fue como un pequeño viento que derriba la calma. Pablo sintió la punzada de esa decisión en el tiempo. Comprendió que la red funcionaba en 2 ritmos, el del intercambio honesto y el del provecho inmediato. Tomó nota y en voz baja persuadió a los que habían venido con ellos a no dejarse llevar por el brillo repentino. Vendieron lo justo, lo necesario para comprar algunos libros y herramientas, y conservaron el resto. El regreso fue más pesado por las compras y los paquetes. Las manos se habían vuelto a llenar con telas, un par de tijeras forjadas, un rodillo de madera y hojas encuadernadas que hablaban de cultivos y de patrones. Llegaron al caer la tarde con el cielo pintado de un rojo que parecía un telar gigantesco. La casa recibió la comitiva con pan caliente y ojos atentos. Los libros se dejaron sobre la mesa con reverencia. Las niñas corrieron a oler las páginas como si fuese hierba nueva, y alguien repitió en voz baja la frase que había resonado desde el principio: «No todo está perdido». Pero junto al júbilo vino la evidencia de que la casa empezaba a ser conocida por quienes buscaban no solo ayuda sino aprovechamiento. La presencia de los comerciantes y las monedas en la plaza habían puesto en movimiento a otros que resentían la existencia de un lugar que no trabajaba por beneficio individual. En la plaza, a la noche, se habló de una competencia que venía a instalar fuerza. El dueño de la aldea, un hombre con más ánimo de orden que de caridad, observaba con recelo la nueva forma en que la gente compartía y aprendía fuera de su control. La primera vez que habló con Gloria fue en la puerta, con una voz que pretendía ser cortés. «Veo que su casa se ha vuelto lugar de reuniones», dijo. «Hay quienes prefieren que todo esté ordenado según la costumbre». Gloria lo miró sin temor, con el rebozo recogido en la cintura. «No pretendemos alterar costumbres, señor», respondió. «Solo abrimos la puerta para que otros puedan entrar». No añadió más porque sabía que la palabra podía inflamar o templar. El hombre se fue, pero su paso dejó una nube de desconfianza que tardó poco en convertirse en murmullo. Al día siguiente llegaron al camino 2 hombres que midieron los árboles sin preguntar. Las miradas se cruzaron. La casa, que se había sentido hasta entonces como algo que crecía desde la ternura, empezó a necesitar normas para protegerse. Horas de visita, registros, una pequeña guardia de voluntarios que recibiera a los desconocidos y preguntara por su propósito.
Gloria y Pablo se reunieron con Giovanni y los demás. No era una decisión contra nadie, sino por la preservación de lo que habían construido. El rebozo azul, el huerto, las lecciones, la mesa donde se dejaban las semillas. Se trazaron turnos y se habló de señales para las noches en que llegaran viajeros. Una vela en la puerta, una cuerda en el cerrojo, un saludo en voz alta que dijera la intención. La casa aprendía a ser comunidad y fortaleza al mismo tiempo, y cada aprendizaje traía consigo una pérdida mínima y una ganancia grande, comprensión, límites y la posibilidad de seguir abriendo. Los días siguientes se dedicaron a enseñar. Las aulas improvisadas se llenaron de curiosos. Un grupo de mujeres aprendió a hilar con un ritmo que parecía respiración. Los hombres se reunieron para aprender técnicas de conservación. Los niños hicieron carreras entre las filas de calabazas. Margaret, aunque ya no estaba en el centro de las decisiones, regresó un día a la terraza con un libro bajo el brazo. Se sentó al borde y comenzó a recitar patrones y recetas, y su voz, antes perdida entre nostalgias, encontró su lugar como brújula de experiencias. Una tarde, mientras el sol se apagaba en las colinas, apareció en la puerta una figura que ningún registro había previsto. Era una muchacha de oro en el cabello y ojos que miraban con una mezcla de desafío y ternura. Traía bajo el brazo un paquete envuelto en tela blanca y sin más dijo: «Vengo de la casa del río. Me han dicho que aquí se tejen cuentas con manos que no piden pago». Gloria la miró y en el silencio que siguió entendió que la casa ya no era solo suyo, era un signo que convocaba a quien necesitara aprender y a quien necesitara enseñar. Abrió la puerta y la invitó a pasar. Afuera, el viento recogía hojas y las llevaba hasta el sendero donde la luz había sido dejada días antes, como si ahora el camino fuese escuela para muchos. Dentro, la mesa se llenó de manos que tejían, de voces que contaban y de la pequeña tela blanca que abría secretos nuevos. Una lista de nombres, quizás de quienes vendrían para el intercambio próximo. La red se hacía más concreta, con hilos de cuidado, con reglas y con el reconocimiento doloroso de que todo lo valioso atrae tanto la ayuda como la codicia. Gloria cerró los ojos por un instante y al abrirlos vio la casa como un telar interminable. Supo entonces que la tarea sería aprender a sostener, día a día, no con palabras grandiosas, sino con medidas pequeñas, un saquito guardado, una hora de guardia, un libro bien cuidado, una madre que vuelve con su rebozo limpio. Comprendió que el verdadero desafío no era expandir la casa hasta el infinito, sino enseñar a esa expansión a no devorar sus propias fuentes. La luna subió sobre el huerto y en la sala, junto al fuego, alguien comenzó a leer en voz alta las páginas compradas en el mercado. Instrucciones para secar semillas, notas sobre en qué luna sembrar, patrones de tejido que podían pasar de una mano a otra sin perderse. La lectura fue una ceremonia de aprendizaje. Susurraban, reían y en los bordes de la noche entretejían un plan que duraría más que una estación. No todo estaba resuelto. La desconfianza no se había ido. El dueño del pueblo seguía observando. Habría que hablar en la plaza, explicar los porqués, mostrar que no eran un reducto de rebeldía, sino gente que soñaba con multiplicar los oficios. Pero por primera vez, la casa no temió la tarea. Tenía herramientas, manos, libros y un rebozo azul que seguía siendo sobre las rodillas de Gloria la lámpara que recordaba que no todo estaba perdido. Cuando las primeras luces del alba comenzaron a tocar los tejados, un ruido leve llegó desde el sendero. Pasos nuevos. La casa dejó de ser únicamente refugio y comenzó a ser también escola e nación. Afora, la luz en el camino parpadeó y se mantuvo como sinal de que alguien en la penumbra había decidido aprender a transitar por la confianza.